pero lo tenemos en línea, ya casi listo para empezar la entrevista, al doctor Walter Quintero del Club Almirante Brown. Walter, ahí no sé si nos escuchás, creo que se puso la cámara frontal. Ahí está. Ahí va. Walter, buenas noches. No sé si ya nos estás escuchando. Me parece que no, Bauti. Si te... Todavía no, entonces me interesa saber qué jugadores se le ocurrieron a nuestros compañeros acá, a ver Serradioco qué dijo. Y la verdad que hay muchos que me gustarían, pero por la clase que tiene a la hora de jugar, me gusta la característica de jugadores como Claudio Leguizamón del Deportivo Español, la manera que tienen de ver distinto el fútbol, de tener la cancha en la cabeza, de saber cuándo parar la pelota, cuándo ir a buscarla, cuándo pisar el área. Así que esos jugadores completos como Claudio Leguizamón son, me parece, los que podrían ir bien a primera división, porque falta un poco de parar la pelota y pensar. Y Pablo, ¿en quién habías pensado vos? Yo, la verdad, me gustaría darle una chance a Rago, el arquero de Buen Atlanta, arquero. que no sé, que seguramente puede terminar en Gimnasia, como leí hace un ratito, ¿no? Estaba por firmar la renovación con el club de Villa Crespo y frenaron todo. Es muy buen arquero, aparte creo que tiene una edad justa también como para probar, ¿no? Y aparte, ¿a dónde va a ir? ¿Con quién lo va a dirigir? Eso es... su cabeza debe explotar en este momento, calculo, Sí, ¿no? creo que para cualquiera conocer a Maradona ya es un sueño. El hecho de jugar con él debe haber sido algo mágico y ser dirigido también debe ser una experiencia inolvidable para cualquier amante del fútbol. Ahora sí, lo tenemos ya listo del otro lado, el doctor Walter Quintero. Doctor, ¿cómo anda? ¿Cómo lo tratas esta noche? Bien, estaba escuchando atentamente a Ricardo Caruso Lombardi, así que los estaba escuchando desde hace un rato. Tuve el gusto de tenerlo en Defensores Belgrano como jugador y después cuando hizo su primera arma como técnico también en el mismo equipo. ¿Cómo era el Caruso Lombardi? Así verborrágico como es ahora, así que realmente era un jugador que nos hacía reír mucho por sus ocurrencias, porque un tipo así muy chispeante y de estar permanentemente haciendo bromas, obviamente no en este caso de lo que estuve hablando, que escuché que obviamente era un tema muy serio del que estaba tratando, me refería a aquella época de jugador. Perfecto, entonces le pregunto por el tema, creo que más importante que se está tratando en estos momentos, que es el tema de un protocolo para regresar a los entrenamientos, para que de a poco pueda volver el fútbol. ¿Qué se sabe de eso? ¿En qué constaría? El día jueves 11:30 tuvimos una charla, todos los médicos, presidida por el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Nos dio la bienvenida a todos. Ya hay una especie de base del protocolo y a las órdenes del doctor Donato Villani nos estuvo contando un poco las pautas de ese mismo y también de alguna manera escuchó lo que cada uno tenía para ofrecer, las sugerencias que podía haber en cada uno de los casos. En primera instancia, hablando en función de mi división, que es la B, uno tiene el conocimiento que nuestros jugadores, muchos de ellos, utilizan los medios de transporte público para llegar al entrenamiento, o por ahí vienen algunos en un mismo vehículo, así que sabiendo que este es uno de los motivos fundamentales para el contagio, creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Después se verá si finalmente terminan viniendo en una combi o con un medio propio. Pero bueno, lo que uno argumentó en ese caso es que me parecía muy importante que una vez llegado al entrenamiento, dejara todo su vestimenta, se higienizara esa vestimenta y se pegara una ducha. Considero que es muy importante porque todos sabemos que el jabón y el agua son una manera de destruir ese virus. Utilizar luego una ropa limpia, que finalizado su entrenamiento otra vez se vuelve a poner en una bolsita y higienizarse para el día siguiente, otra ducha y de ahí a casa. Porque es muy importante justamente evitar el contagio. Todos sabemos que hoy por hoy no tenemos un tratamiento específico para contrarrestarlo. Si bien el plasma está dando muy buenos resultados como una alternativa, pero no tenemos todavía la vacuna como para de alguna manera incapacitar a este virus. Así que solamente contamos con la higiene, con los métodos personales, con el aislamiento, con la distancia, con el barbijo, con el lavado de manos y la higiene personal, como para tratar de reducir un poco esta curva que hoy tenemos que está avanzando a pasos agigantados
Y por eso evitar de alguna manera con lo que acabamos de mencionar y con la educación, porque justamente tenemos muchas situaciones que están muy arraigadas en el jugador del fútbol. Por ejemplo, el mate, el abrazo, el beso, y entonces tenemos que empezar a educarlos de alguna manera y ya, como para que cuando tengamos la posibilidad a través del gobierno nacional de determinar el inicio de las actividades deportivas, poder ir cambiando toda esa idiosincrasia que venimos arraigando desde mucho tiempo. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Le hago dos preguntas cortitas. La primera, ¿qué opinión tiene de los protocolos que se están utilizando en el fútbol europeo? Si los conoce, al menos si los pudo ver en alguno de los partidos que están pasando ahora por televisión, ¿qué opinión le merecen? Y si los protocolos están siendo pensados para todas las categorías o tienen un costo también de aplicación que por ahí de alguna manera excedería a lo que son las categorías de ascenso, como la primera B, que es la que usted compone, y C, D, y quizás las categorías que son las más complicadas, ¿no?, en cuanto a ingresos. Digo, ¿este protocolo es aplicable a todas las categorías? Bien decís, uno ve el comportamiento y de ahí vamos también sacando algunas conclusiones y aprendiendo, no solamente porque esta es un virus que recién lo estamos empezando a conocer y de alguna manera saber qué manera se comporta ese virus, cómo debemos contrarrestar este tipo de pandemias. Así que estuve mirando un poco y comparto fundamentalmente el hecho de esos cambios que se están haciendo en categorías del fútbol europeo. Con respecto a la siguiente pregunta, bueno, hay un protocolo base y ahí es donde se va a contemplar cada una de esas posibilidades, como hacía mención antes el tema del traslado, y a veces encontramos algunas diferencias entre las categorías. No es lo mismo un club como, por ejemplo, nosotros, Almirante Brown, con el presidente Maximiliano Levy a la cabeza, que tenemos un espacio suficiente con varias canchas, varios vestuarios para poder aislar a esos jugadores y entrenar en no más de 6 por grupo, a tal vez algún otro equipo de otra categoría que tenga que pensar en hacer entrenamientos en el mismo día diferenciados para no tener una capacidad mayor a 6 jugadores por entrenamiento. Así que eso también va a ser que tenerlo en cuenta como a la hora de cuando tengan que planificar el entrenamiento. Y también, después de tanto tiempo de obviamente estar ese parate futbolístico, también va a haber que tener en cuenta el hecho del regreso a la actividad, porque seguramente vamos a encontrar no una homogeneidad en el plantel, porque va a haber algunos que pudieron llevar a la práctica ese trabajo que ha vendado por el preparador físico, porque tienen la disponibilidad en sus domicilios, y otros que por ahí en un departamento se les complica mucho poder realizar la tarea encomendada. Así que vamos a tener también la necesidad de un tiempo de adaptación para que los equipos tengan una homogeneidad en cuanto al entrenamiento y de ahí en más pensar a posteriori en tiempos de competencia. Buenas tardes, Walter, un gusto ante todo. Mi nombre es Pablo. Por eso también se pensó en la provincia de Catamarca, ¿no es cierto? Que es una de las únicas, mejor dicho, la única provincia argentina que no tiene ningún caso hasta el momento. Tal cual, el otro día justamente me contactó una persona, un periodista de Catamarca, haciendo mención a eso, y bueno, también en la charla algunos colegas médicos del interior planteaban eso, ¿no? Que justamente no es lo mismo el AMBA que zonas del interior donde los contagios son mucho menos, y por eso también tal vez se pueda tener un poco más de licencia en cuanto a algunas situaciones. Inclusive no olvidar el fútbol femenino, el fútbol infantil, porque también los chicos están parados en este momento y también hay que darles algunas directivas para ver de qué manera se va a encaminar otra vez el proceso del ingreso a la actividad física. Doctor, respecto al físico de los jugadores, ya llevamos 100 días parados, un poquito más seguramente para algunos. Probablemente avancemos un poco más con esto, que no creo que vuelva, por lo menos dentro de poco, el fútbol. ¿Cómo se tiene que preparar un jugador para volver después de estar 3, 4, 5 meses parado respecto a lo que pueden ser posibles lesiones, posible aumento de peso o cuestiones también de falta de actividad? Tal cual. Como vos bien decías y hablábamos hace un ratito, tal vez encontremos dentro de ese plantel diferente tipo de acondicionamiento físico. Y ahí nos tendremos que sentar a charlar mucho con el cuerpo técnico
porque cada uno de nosotros va a tener una visión diferente. Así como vos bien decís, un jugador que por ahí estuvo mucho tiempo parado, empezar en forma brusca puede generar contracturas musculares, tendinopatías, lesiones, y el preparador físico va a querer obviamente empezar rápidamente con el trabajo, porque en la medida que más rápido entrene y más volumen de trabajo le dé, obviamente el acondicionamiento físico va a ser mucho más rápido. Y el técnico a su vez va a querer seguramente empezar rápido con los trabajos de pelota, porque ese tiempo que tuvieron de inactividad le va a quitar tal vez un poco de ductilidad a la hora del manejo del balón. Así que ahí tendremos que juntarnos nosotros, poner una serie de prioridades en cuanto a cuál va a ser el funcionamiento e ir aumentando las cargas en forma progresiva, como para justamente no tener lesiones y empezar un trabajo que después lo tenemos que ir reduciendo justamente por la aparición de las mismas. Doctor, a raíz de esto que está diciendo, se me ocurre preguntarle qué opina de lo que se está haciendo en el fútbol europeo. Vuelvo a caer ahí, porque de alguna manera es el único ejemplo que tenemos nosotros para ir tomando, de que están tratando de complementar con todos los calendarios que tienen de todos los torneos, y están jugando casi todos los equipos dos o algunos hasta 3 veces por semana. Digo, ¿qué tipo de riesgos conlleva tomar una iniciativa de este tipo, de jugar tanta actividad junta? Y por otro lado, si nos podría ir anticipando alguno de los lineamientos de este protocolo que está planteando AFA para retornar con el fútbol cuando el Estado lo pueda disponer. Con respecto a los partidos así tan consecutivos, vos sabés que hay una especie de situación que tiene que ver con la demanda energética, y es por esa razón que no se permite jugar un partido en menos de 48 horas, porque está estipulado que la resistencia aeróbica tiene un tiempo y el consumo de oxígeno nos permite de alguna manera que tenemos que restituir esas bases fisiológicas en no menos de 48 horas. Por lo tanto, ahí hay que ser muy prudente con el recambio de los jugadores para no sobrecargarlos y no generar lesiones. Con respecto al protocolo, en primera instancia hay todo un lineamiento, una base de, por ejemplo, el caso de lo que muchos planteaban, es el tema de los testeos. Esos testeos, es decir, ¿quién los va a realizar? ¿Los va a realizar el doctor a cargo del equipo o va a venir una persona idónea en la toma de la muestra? ¿Cuántos deberían ser los correctos? Ahí hablábamos de 5 testeos en el largo del mes, hacer uno 72 horas antes del inicio de la actividad física y después ir realizando uno por semana. En función de eso, habíamos hablado también de la posibilidad de que 6 jugadores sean el límite entre cada grupo, y eso va a formar una determinada burbuja. Por lo tanto, esa burbuja no debe ser mezclada con la otra, porque si te aparece un caso positivo y vos andás pasando un grupo al otro, probablemente estés contaminando. Entonces, si aparece un caso, que sea solamente esa la que tenga el inconveniente y no el contagio de las otras burbujas. Por otro lado, también, como hablaba recién, el tema de la educación es fundamental, porque ese jugador vuelve a su domicilio y vuelve a estar otra vez en una burbuja totalmente diferente. Así que también en cuanto a la educación del grupo familiar, para tener en cuenta y evitar dentro de la mayor posibilidad los contagios. Hola Walter, ¿cómo estás? Buenas noches. Ante todo agradecerte por este tiempo. Y un poquito mi pregunta, más o menos tocaste parte de la respuesta. En el hipotético caso de volver el fútbol este año, ¿qué podría pasar si algún futbolista, árbitro o cualquier protagonista que sea, es diagnosticado con COVID, le da positivo el coronavirus? ¿Correría riesgo este protocolo de que no se vuelva que se vuelva todo para atrás? Porque en Alemania y España, por ejemplo, volvieron a la actividad, pero hubo futbolistas que dieron positivo de coronavirus. ¿Crees que podría volver todo para atrás si algún futbolista acá o árbitro tiene coronavirus? ¿Qué debería pasar? ¿Un hisopado general? ¿Cómo se resolvería esa situación? En primera instancia estamos esperando que el Estado Nacional y que esa curva vaya descendiendo, sobre todo, como sabemos todos muy bien, para no saturar el sistema sanitario y permitir que todas las personas que tengan un mal pasar en el contagio del virus tengan la chance de poder tener la asistencia mecánica correspondiente.
Con respecto a lo específico de cada uno de los jugadores, bueno, en el caso de que uno de ellos dé positivo, obviamente que el grupo que tuvo contacto estrecho, llamamos contacto estrecho a la posibilidad de estar durante 15 minutos con alguna persona que sabemos que puede haber tenido el virus, aún siendo lo sintomático, y de esa manera aislar justamente a ese grupo pequeño. Por eso es la necesidad de trabajar con grupos acotados. Si él da positivo, de alguna manera tendremos que tener ese grupo acotado en observación, ver si aparece la sintomatología, porque también sabemos que hay casos asintomáticos o que dentro de los casos sintomáticos no tienen una, valga la redundancia, gran sintomatología. A partir de eso se verá qué es lo que hay que hacer con cada uno de ellos. Doctor, le agradecemos todo este tiempo. Antes de despedirlo, le quiero hacer una consulta. No va tanto por la parte médica, pero yo imagino que con tantos años en el mundo del fútbol, debe haber detrás del AMBO un gran fanático de este deporte. Nosotros le habíamos preguntado a nuestros oyentes y a nuestros seguidores que, teniendo en cuenta cómo están sonando algunos nombres para ir a equipos de primera división dentro de los jugadores del ascenso, ¿qué jugador del ascenso le gustaría verlo en primera? ¿Quién le gusta en el ascenso, quizás también en Almirante Brown? ¿Y quién cree que tiene condiciones para estar en la primera división? Quizás eso sí desde el lado de un médico que seguramente le presta atención a otras cosas. Siempre cuento una anécdota que estaba en un partido, en un entrenamiento, y uno de mis jugadores se había lesionado el tobillo. Entonces estaba Blas Armando Yunda parado al lado mío. Entonces él me dice, Tordo, dice, infiltralo, ¿no? Y yo lo miré haciéndole un chiste y le dije, pará, ¿quién es el médico acá? Y me dice, dale que vos cuando estás en el banco también tirás tu bocadillo, ¿no? Uno no se puede abstraer, obviamente, del comentario. A mí me gusta mucho el Gurí García. Es un jugador que tiene mucha técnica, muchas condiciones, y que creo que sin ninguna duda puede estar jugando tranquilamente en primera. Me gusta, me gusta. Buen Perfecto, 10. entonces, sí, un gran El jugador el 10. Gurí García. Le agradecemos todo este tiempo que nos brindó, toda esta información muy importante para todos los que queremos que esto se solucione y que el fútbol vuelva de la manera correcta y no a los tumbos. Obviamente también invitados siempre a contarnos en nuestro programa todo lo que vaya sucediendo con el protocolo, así que seguramente lo estemos molestando de nuevo para charlar un poquito dentro de un tiempito. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy grande. Pasaba así el doctor Walter Quintero de Almirante Brown, también